Hola, muy buenos días. Conforme a lo que ya se ha anunciado a través de las redes, estamos usando este canal de Facebook Live para llegar hasta cada una de las viviendas, de los hogares, de los hermanos de la congregación Templo Buenas Nuevas, de la congregación Pacto con Dios en Monterrico, y también para que todos aquellos que vieron este anuncio, vieron esta esta convocatoria pública para que juntos meditemos en la palabra del Señor en el tiempo que nos está tocando atravesar una pandemia de un virus desconocido, una pandemia que a muchos nos ha tomado por sorpresa y que tenemos prácticamente eh, tenemos una sorpresa tras otra en cómo se viene desarrollando esta enfermedad. El título de la palabra de este día le he puesto no asustarse. El título es no asustarse y el tema que vamos a desarrollar es obedecer. Quiero que meditemos en la palabra, libro de Hebreos, el capítulo 2, desde el versículo 1, dice la palabra: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a pedirle a Dios a través de la oración que nos guíe a través de esta palabra y seamos edificados por su Espíritu Santo. Padre bendito, eterno Dios de los cielos, glorificamos tu nombre, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Señor, vamos a escudriñar la palabra, queremos que la gracia de tu Espíritu Santo nos hable en este momento de prueba que nos ha tocado al mundo entero. Señor, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace varios meses atrás, calculo yo que ha sido alrededor de octubre, septiembre, octubre del año pasado, teníamos un clima de agitación social bastante alto en el país y en el mundo. Una de las cosas que más, una de las cosas que más me llamó la atención ha sido la pugna entre dos sectores bien enfrentados entre nuestro país, unos que estaban a favor de la vida y otros que estaban en contra de la vida. Eh, a nivel mundial hemos tenido las amenazas del líder de Corea del Norte, que amenazaba con apretar un botón y hacer desaparecer al mundo entero. La guerra entre Estados Unidos y Rusia por el control de Venezuela, la liberación o cautividad de Venezuela. En Asia, los extremistas islámicos poniendo en jaque a tantas comunidades y guerras interminables. En aquellos meses pensé, como varias veces a lo largo de esta vida en el Señor, he pensado cuán lejos está la sociedad, nuestras vidas, cuán lejos estamos de la palabra del Señor. Cómo los poderosos de la tierra creyeron tener el control de todo. Y hasta el día de hoy todavía algunos creen tener todo el poder y creen tener todo gobernado. Pero nuestro Dios, el Dios en el cual tú y yo creemos, el Dios en el cual tú y yo creemos, solamente ha movido un dedo para mostrarle a este mundo cuán frágiles somos, cuán frágiles somos. Él es Señor Todopoderoso, Él está a cargo de este planeta, Él es el único, verdadero y santo Dios en el cual tú y yo hemos creído. Desde que comenzó el brote del coronavirus en Wuhan, en China,
en noviembre del año pasado, creo que a ninguno de nosotros pensó cuánto se iba a multiplicar, cuán feo se iba a poner todo esto, y prácticamente todos estamos en vilo, todos estamos en una situación de una permanente incertidumbre. Es verdad que la palabra nos habla que tenemos promesas de guarda, de protección, de cubierta, muchos versículos bíblicos que nos hablan del favor de Dios por nuestras vidas, a favor de nuestras vidas. Pero la realidad nos muestra que muchos hermanos en Cristo, muchos hombres y mujeres de Dios, muchos pastores, han dejado la vida enfermos por el coronavirus. Entonces, por un lado está obviamente la palabra que permanece para siempre y de la cual hacemos bien en agarrarnos de esas promesas, hacemos bien en agarrarnos de todas esas garantías celestiales sobre nuestras vidas, pero la realidad nos muestra que también varios hermanos en la fe, muchos pastores, han entregado la vida enfermos por el coronavirus. Pastores, pastoras, evangelistas, maestros, líderes prominentes, gente muy reconocida a nivel mundial se han enfermado por el coronavirus. Amados hermanos y hermanas en el Señor, Dios es Dios y seguirá siendo Dios y no está gobernado ni sujeto a nuestros caprichos ni a los decretos de algunos iluminados. También uno ve con tristeza cómo también el mismo Dios se encargó de derribar por tierra algunos que se atrevían a decir con una soltura bastante atrevida, llamémosle, que a mi país no le va a tocar, a mi ciudad no le va a tocar, porque lo sentían así en sus corazones, y la realidad ha mostrado totalmente otra cosa. Me atrevo a decir en esta mañana que podríamos llamarle a este coronavirus el bichito de la obediencia, aunque parezca cómico, el bichito de la obediencia. Siempre en nuestras charlas cotidianas, en nuestras charlas de familia, con los amigos, decimos, pero ¿qué bicho le picó a este? O ¿qué bicho le picó a aquel? ¿Qué bicho le picó al otro? Cuando le pica el bichito del amor, te picó el bichito del amor. O decir, por ejemplo, le picó el bichito de la curiosidad, etcétera, etcétera, o le picó el bicho de la voluntad, porque de golpe y porrazo se pone a hacer cosas en la casa que nunca había hecho, o en el trabajo se muestra más voluntarioso que otras veces. Yo creo que esto es un bichito de la obediencia. Dios le está recordando a la humanidad, Dios le está recordando a toda la humanidad, y con dolor, el valor de la obediencia a su palabra. Creas o no en Dios, creas o no en su palabra, Dios nos está recordando a todos la obediencia a través de esta prueba que nos está golpeando a todos los seres humanos por igual. Estamos todos en este mismo planeta y ninguno se puede escapar. Así que hay que hacer caso porque o obedecemos o morimos, no nos queda otra. Por eso el título de la palabra de este día es no asustarse, obedecer. Obedecer. El reino de Dios opera bajo obediencia. Esto no es nada nuevo y para aquellos que conocen la Escritura saben que el reino de Dios opera bajo obediencia. Fíjense una cosa bastante notable, todos los reptiles y animales que Dios prohibió comer en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, son exactamente esas especies animales por las cuales este virus ingresa a la raza humana. Podemos tener argumentos a favor de por qué los chinos comían estas cosas, quizás por la escasez de alimentos en un gigante de tanta cantidad, tantos millones y millones de personas, pero todo lo que Dios prohibió comer, por algo Dios lo prohibió comer, el ser humano desafió esa ley divina, lo comieron por años, no había ningún tipo de limitación,
todo iba a parar a la mesa y al estómago. A partir de ahí, el virus ingresó en el torrente sanguíneo de los seres humanos. Además, todo el Antiguo Testamento nos está hablando de normas sanitarias, normas de higiene, principios sanitarios que Dios ha establecido para toda la humanidad, y por no acatarlos, por no ponerle atención a esas leyes divinas, hoy nos está pasando todo esto. Un detalle importante que quiero tener en cuenta, que lo escuché ayer de boca del pastor Enrique Montenegro, que es presidente de la Asociación de Pastores en Madrid, en España. Él dijo: hasta ayer China tenía 81.000 personas contagiadas y 3.200 muertos. Italia, 53.500 personas contagiadas y casi 4.900 muertos. España, 25.000 personas contagiadas y aproximadamente 1.400 personas fallecidas. Esto hasta el sábado por la noche. Alemania se sitúa en quinto lugar entre la cantidad de países afectados por el coronavirus. Hasta anoche tenía 21.800 personas contagiadas y apenas 75 muertos. Bastante grande la diferencia de la cantidad de muertos en Alemania. Te preguntarás por qué tan pocos, y la relación con Italia, con China y con España, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué hay tan pocos muertos en Alemania? Y Alemania tiene una característica que muchos países en el mundo, muchas sociedades en este mundo no lo saben, es que los alemanes aprendieron a obedecer a la autoridad. Los alemanes saben lo que es privarse y tienen conciencia de la vida en comunidad. Todos los alemanes saben lo que es obedecer a la autoridad, quizás por la cantidad de problemas, de guerra por la que ellos han pasado, y saben que cuando suena una alarma, o obedeces o morís. Esta característica de la forma de vida, la idiosincrasia que tiene el ciudadano alemán, lo hace obedecer sin objetar. Diferente es a nuestra nación, diferente es a nuestro pueblo, diferente es a nuestra comunidad, en los cuales prácticamente todas las órdenes que dan las autoridades sanitarias, las autoridades gubernamentales, tanto del gobierno como de la presidencia, son todas relativas. Se decide obedecer o no obedecer, y con el consecuente daño que se genera no solo para nosotros, sino para la comunidad en la que Dios nos colocó. Dios es autoridad soberana sobre nuestras vidas. En la Iglesia, la autoridad suprema sobre nuestras vidas es la palabra. Es la palabra de Dios la que permanece para siempre. En el hogar tenemos autoridad. Siempre desde niños nos ha puesto Dios bajo autoridad para formarnos, para hacer que seamos personas de bien. El papá, la mamá en la casa, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros un montón de normas desde niño que nos enseñan a vivir bajo autoridad. El tema es que cuando uno crece, cuando uno madura, cuando uno va formándose en esta vida, llega el punto de creer que tiene absoluta razón y absoluta independencia para hacer lo que uno quiere. Y todo tiene un límite, todo tiene un punto en lo cual Dios nos llama la atención y nos dice, con un freno bastante duro hoy sobre toda la raza humana, nos está diciendo a todos los seres humanos: oigan, no pueden hacer lo que ustedes quieran, no pueden hacer lo que se les da la gana, no pueden vivir como se les antoja, porque todo eso tiene sus consecuencias. Quiero leerles la palabra en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo contrario a la obediencia es la rebelión. Fue el pecado de Satanás por el que Dios lo sacó del reino de los cielos.
Actualmente es el pecado que más aleja al ser humano de Dios. Por esa rebelión, por esa rebeldía, por ese orgullo, el hombre, la mujer de este tiempo, no recibe el regalo del perdón de pecados, la vida eterna, el amor y la misericordia de Dios. Finalmente, permítanme decirles, quiero ya redondear este mensaje, llegar al término de este mensaje y decirles que el tiempo que vamos a pasar en cuarentena, el tiempo que vamos a estar confinados en nuestros domicilios, depende absolutamente de cada uno de nosotros. Depende de vos, depende de mí, depende de toda esta sociedad, cuánto nosotros obedezcamos o no obedezcamos a los que hoy Dios ha puesto sobre responsables de nuestras vidas. Depende de tu vida, depende de mi vida, cuánto yo hago caso, porque sabemos que este virus altamente contagioso se transmite por la relación entre persona y persona. Seamos imitadores de Jesucristo. La palabra nos exhorta a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus siervos y de sus siervas, a ser imitadores de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos míos, la obediencia será la puerta de salida a esta pandemia. Obedezcamos y vivamos, seamos sabios, no nos rebelemos, porque la rebelión acarrea muerte. Que el Señor bendiga sus vidas y permítanme hacer una oración para terminar. Padre Todopoderoso, bendito Rey de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre a través de esta palabra, que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo ministre y llene nuestros corazones. Señor, en esta hora de prueba que le ha tocado al mundo entero, que cada uno de nosotros sepamos en lo profundo de nuestro corazón cuánto somos sujetos a la palabra, en primer lugar, a tu Espíritu Santo y a la autoridad que pusiste sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a preservar la vida conforme a tu mandato, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Guardar?